Buen día, a continuación tenemos esta práctica número 3 que vamos a resolver sobre el tema de estado de flujos de efectivo, correspondiente al curso de contabilidad de intermedia 2. Esta práctica, como nos subrayan por acá, necesitamos elaborar el estado de flujos de efectivo. Antes de empezar a elaborarlo, tal vez es importante repasar qué es un estado de flujo de efectivo y es el estado financiero que nos brinda información sobre las entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado. Es decir, nos da información o su propósito es darnos información sobre los orígenes del efectivo y las aplicaciones del efectivo. Ahora bien, el estado de flujos de efectivo se compone por tres actividades o tres secciones. La sección de actividades de operación, la sección de actividades de inversión y las de financiamiento. Cuando vamos a realizar un estado de flujos de efectivo, necesitamos al menos tres elementos. Necesitamos un estado de situación financiera comparativo entre dos periodos porque a partir de este vamos a obtener las variaciones y obtendremos el efecto que tuvo el efectivo durante ese periodo en cada una de esas partidas. Necesitamos un estado de resultado integral del periodo actual en el que vamos a realizar este estado de flujos de efectivo y necesitamos información adicional sobre algunas transacciones importantes. Ya veremos que en este ejercicio tenemos toda la información necesaria para desarrollar este estado de flujo de efectivo. Aquí nos piden desarrollarlo por el método indirecto. Sabemos que la sección de operación podemos realizarla o elaborarla bajo dos métodos, el método indirecto y el método directo. En este caso nos centraremos en el método indirecto, donde comenzaremos desde la utilidad neta y la iremos depurando hasta convertirla en un efectivo generado o un efectivo usado en las operaciones. Es decir, sabemos que en el estado de resultado integral, este se elabora con la base de acumulación o de vengo. Sin embargo, en esa base, las transacciones se registran en el momento que ocurren. Entonces puede ser que las ventas no se hayan cobrado y se hayan hecho a crédito. Por ende, nosotros tenemos que centrarnos en el estado de flujo efectivo por los elementos y las transacciones que involucren entrada o salida de efectivo. Entonces, esa es la metodología que utilizaremos para resolver este ejercicio. Vamos a leer lo que nos dicen por acá para comenzar. Ya la práctica la hemos desarrollado, la hemos elaborado, sin embargo, vamos a repasar cada uno de los aspectos necesarios para solucionarla y que no nos quede duda en el momento que lo resolvamos. Nos dicen que hemos sido contratados por la compañía Multivalores para elaborar el estado de flujos de efectivo por el método indirecto al 31 de diciembre del 2022, de acuerdo con a lo establecido con la NIC 7, para lo cual se le suministra los estados financieros correspondientes e información complementaria importante. Nos dicen que cada número entre paréntesis en el estado de situación financiera hace referencia a una serie de información adicional que hemos trasladado de la práctica aquí el Excel para irla desarrollando. Ahora bien, se considera los intereses pagados, esto es una política muy importante, se considera que los intereses pagados son actividades de operación. Es importante esta aclaración porque puede ser que los intereses pagados se tomen como actividad de financiamiento, pero es válido la política que tiene la empresa también. ¿Cómo reflejarlos como actividades de operación? Y nos dicen que los intereses cobrados son actividades de inversión, entonces es importante tener en cuenta esto. Ahora bien, vamos a proceder a resolver este ejercicio. Ya tenemos cada uno de los elementos que necesitamos. Vamos a comenzar a resolver el estado de flujos de efectivo desde la utilidad neta. Bueno, es importante recalcar que es necesario en un estado de flujo de efectivo, al igual que en los otros estados, realizar un encabezado con el nombre de la compañía, el nombre del estado y el periodo por el cual se está realizando este estado financiero, que en este caso es un periodo específico, por ende, ponemos por acá que es por el año terminado el 31 de diciembre del 2022. Vamos a comenzar este estado desde la utilidad neta y vamos a ajustar esa utilidad porque como vemos en el estado de resultados, esa utilidad contiene elementos que no conlleva efectivo, como las depreciaciones y las amortizaciones. Estos elementos hay que ajustarlos para que no se reflejen en la utilidad y
debemos ir depurando esa utilidad para convertirla únicamente en términos de efectivo y en términos de actividades de operación. Entonces, tendremos que ajustar esos gastos por depreciación, gastos por amortización. Otro de los ajustes que tenemos que realizar son las ganancias o las pérdidas que no son de operación, es decir, aquellos otros intereses, aquellos otros ingresos y aquellos otros gastos que encontremos en el estado de resultados que no sean de operación, porque aquí en esta sección nos estamos centrando únicamente en el flujo de efectivo de las actividades de operación. Entonces es importante ir haciendo estos ajustes a la utilidad. Entonces comenzamos desde la utilidad neta en el estado de flujos de efectivo. Vamos a hacer los ajustes. Vamos a ajustar el gasto por depreciación y el gasto por amortización. Estos los encontramos por acá y no son gastos en efectivo, entonces se los vamos a devolver a la utilidad. Cuando hicimos el estado de resultados, restamos esos gastos, pero en este caso los vamos a sumar porque son gastos que no fueron en efectivo. Ahora bien, otros ajustes que tenemos que hacer es el gasto por interés, porque el gasto por interés, a pesar que nos hayan mencionado que es un gasto o que los intereses pagados son un gasto de operación o son operativos, pues en este caso los intereses o el gasto por interés que nos da el estado de resultados, aún no sabemos si es pagado en su totalidad. Entonces vamos a ajustarlo de momento, en primera instancia. Ya en otra sección de este estado de flujos de efectivo, colocaremos en la sección de operación los intereses pagados. Pero por ahorita vamos a sumar ese gasto por interés. Pasa lo mismo con el gasto por impuesto de renta. Este es un gasto que aún no sabemos si se pagó en su totalidad, entonces vamos a hacer ese ajuste y posteriormente vamos a restar solo el impuesto pagado. Estamos restando el gasto total, el gasto global, y después se lo sumaremos solo en términos de efectivo. Entonces, por eso es que hacemos ese ajuste porque aún no sabemos si ese impuesto y ese interés fue pagado en su totalidad. Otros ajustes que tenemos que hacer son todas esas pérdidas que no son de operación. Entonces, esa pérdida en venta de edificio no es una pérdida operativa o un gasto operativo. Aquí, dentro de la información, nos han mencionado algo muy importante en el punto adicional número 1. Durante el año se contabilizó una pérdida por deterioro de cuentas por cobrar por 18,000. Esa pérdida por deterioro la colocaron dentro de los gastos operativos o aquí entre los otros gastos de operación, porque no los vemos dentro de los otros gastos ni los vemos dentro de los gastos de operación en esta sección. Entonces, nosotros tenemos que sumar esa pérdida por deterioro porque no es una pérdida en efectivo. Entonces vamos a sumársela. Todos esos gastos los ajustamos con su efecto contrario. Si restaron a la utilidad, en este caso lo sumamos. Con los ingresos es el caso contrario. Los ingresos le sumaron a la utilidad, pero en el caso de los ajustes que vamos a hacer en el estado de flujos de efectivo, los vamos a restar. Entonces vamos a restar estos otros ingresos como lo son la ganancia en venta de inversiones y el ingreso por interés. Porque el ingreso por interés no es operativo, sino que es de inversión y además, en este caso no sabemos si todo ese ingreso por interés se cobró en ese periodo, porque pudo haber quedado un interés acumulado que se cobrará en periodos posteriores. Entonces, aquí hicimos una serie de ajustes, como lo mencionamos por aquí, de partidas que no afectaron el efectivo que las tenemos por aquí, y partidas que no le pertenecen a la sección de operación. Y así vamos depurando esa utilidad en términos de efectivo. Después de esto, totalizamos esa utilidad que llamamos utilidad antes de cambios en el capital de trabajo. Desde la utilidad neta sumamos y restamos cada uno de los ajustes que acabamos de hacer. Ahora bien, esa utilidad antes de cambios en el capital de trabajo es porque a continuación vamos a considerar
todas esas actividades que son de operación, como cuáles, como los pasivos corrientes y los activos corrientes, todo eso que tiene que ver con la operación del negocio. Y aquí es importante repasar cuál es el efecto que tiene estas variaciones, cuál es el efecto que tienen estas variaciones en el efectivo. Por ejemplo, y lo tenemos en este cuadrito por acá, el activo tiene una relación contraria entre la disminución del activo y el incremento del efectivo. Entonces, veamos un ejemplo muy sencillo. Si nosotros nos disminuye el inventario, o mejor dicho, también nos puede disminuir las cuentas por cobrar, cualquiera de los dos ejemplos. Si nos disminuye el inventario es porque estamos vendiendo. Entonces, nuestro efectivo va a incrementar. Y en el caso de las cuentas por cobrar, si nos disminuyen las cuentas por cobrar es que estamos cobrando. Entonces nos incrementa el efectivo. En el caso de los pasivos funciona con el efecto contrario. Cuando aumenta un pasivo, el efectivo va a incrementar. Y cuando aumenta el capital, el efectivo va a incrementar. Podemos visualizar el ejemplo de un endeudamiento. Si la compañía se está endeudando, en este caso, incrementa el pasivo y incrementa el efectivo. Y el de los aportes de capital pasa exactamente lo mismo. Aporta el capital y aumenta el efectivo. Entonces, esta relación es importante para no confundirnos con los signos a la hora de traer hacia el estado de flujos de efectivo cada una de las transacciones del capital de trabajo o las variaciones. Entonces, estábamos en la sección de utilidad antes de cambios en el capital de trabajo. Vamos a mirar acá a todos esos activos corrientes y pasivos corrientes que son de la operación y del giro habitual del negocio. Entonces, vamos a ir marcando cada una de estas transacciones. Por supuesto que el efectivo no, porque es la cuenta cual estamos conciliando. A través del estado de flujos de efectivo, vamos a conciliar este saldo inicial con este saldo final y explicar esa variación. Este es el resultado por el cual hacemos el estado de flujos de efectivo. Entonces, cada una de estas cuentas que tengan información adicional, como estos puntos, los vamos a ir analizando. De lo contrario, pues vamos a trasladar su respectiva variación como un efecto como un efecto o un cambio en el efectivo. Ahora bien, las cuentas por cobrar netas tienen en este caso, un aumento. Si aumentaron las cuentas por cobrar, quiere decir que hemos vendido a crédito, por ejemplo, entonces no hemos recibido efectivo. Y entonces esa variación, como lo vimos por aquí, si aumenta una cuenta por cobrar, que es un activo, mi efectivo va a disminuir. Y además aquí tenemos que considerar esta nota adicional sobre lo que mencionaron sobre el deterioro. Entonces, durante el año se contabilizó la pérdida por deterioro de cuentas por cobrar. Entonces, aquí, en el estado de flujos de efectivo, vamos a reflejar esa disminución del efectivo. ¿Por cuánto? Por la variación, en este caso, por la variación de las cuentas por cobrar y además tenemos que sumarle, en este caso, sumarle la variación de los 18,000 que tenemos por acá, porque esos 18,000 no fueron en efectivo. Entonces así tenemos esta variación en las cuentas por cobrar o una variación neta, que fue 97,700, porque hubo una pérdida por deterioro y eso afectó esa variación. Y recordemos que aquí se presenta de forma neta. Entonces trasladamos esa disminución de efectivo. Para efectos de mejor control, vamos a ir subrayando todos esos elementos que ya analizamos para no confundirnos. Vamos con el inventario de mercadería. En este caso, la mercadería aumentó. Quiere decir que nosotros tuvimos que adquirir mercadería. Por ende, eso conlleva una disminución en el efectivo. Entonces, vamos a hacerlo de este color para no confundirnos. Vamos a subrayar por acá todo lo que ya hemos analizado. Los inventarios se restan al estado de flujo de efectivo porque conllevó una adquisición que sería un desembolso para adquirir o comprar esos inventarios. Los gastos pagados por anticipado son algún gasto, algún seguro
o la naturaleza de algún gasto que pagamos, pero aún no hemos devengado ese gasto. Entonces, eso quiere decir que en este caso aumentó, quiere decir que nosotros adquirimos algún seguro, alguna póliza, o algún alquiler pagado por anticipado, lo adquirimos y aumentó nuestro activo. Entonces nuestro, disminuye nuestro efectivo. Ahora bien, seguimos mirando hacia las cuentas relacionadas con operación. Aquí pasamos a unas inversiones que no es una actividad de operación y vamos a ver que tenemos aquí activos no corrientes, que tampoco son de operación. Entonces nos vamos a mirar hacia las cuentas por pagar, que son habituales del negocio, son de la operatividad del negocio. Aumentó una cuenta por pagar, quiere decir que nosotros aún no estamos pagando por ellas. Entonces, aumenta nuestro efectivo. La relación aquí sí es positiva. Aumenta el pasivo, aumenta el efectivo. Entonces, aumento de cuentas por pagar por 35,150. Entonces, vamos a marcarlo por aquí y los gastos acumulados igual, aumentaron. Es decir, son gastos que aún no hemos pagado. Entonces, en este caso, 17,000, aumenta nuestro gasto acumulado, aumenta nuestro efectivo. Y así, una vez hemos analizado estas cuentas de operación, aunque el impuesto de renta se relaciona con la operación, en esta sección aún no lo colocamos. Y terminamos con todo lo relacionado, en este caso, con los cambios en el capital de trabajo. Ahora bien, totalizamos ese efectivo generado en las operaciones. Es un efectivo generado porque nos dio positivo. La empresa ha generado en sus operaciones este efectivo. Sin embargo, de sus operaciones tiene que pagar intereses y pagar el impuesto de renta. Y son elementos que tenemos por acá, que habíamos visto que hay un gasto por impuesto de renta y un gasto por intereses que anteriormente habíamos ajustado porque no sabíamos si se habían pagado o no. En esta sección es importante pues analizarlo. Entonces, primero, el gasto de interés. Vemos que tenemos un gasto por interés de 78,000. Lo tenemos por acá. Esta cuenta o este gasto por interés siempre tenemos que analizarlo en conjunto con el interés por pagar que haya en el estado de situación financiera. Entonces vemos si hay un interés por pagar. Y como en este caso no hay un interés por pagar, quiere decir que ese gasto por interés se pagó. Entonces esos 78,000, que es el gasto por interés, se pagó. Si hubiera aumentado o disminuido el interés por pagar, pues ahí se hubiese afectado ese interés pagado. Entonces se pagó por interés los 78,000. Y por el impuesto de renta, dice que el gasto por impuesto de renta fue de 150,000. Entonces vamos a verlo por acá. Un gasto por impuesto sobre la renta son, en este caso, lo que habíamos ajustado, que eran 150,000. Igual esta cuenta la vamos a analizar junto con el impuesto por pagar. Lo analizamos en conjunto. Entonces iremos a ver cuánto es el aumento o la disminución del impuesto por pagar. Entonces, aquí quiere decir que hubo un incremento en el impuesto de renta por pagar. Quiere decir que hubo una parte del impuesto que aún no la estamos pagando. Entonces, aumentó el impuesto de renta por pagar. ¿Por cuánto aumentó el impuesto de renta? El impuesto de renta aumentó por 6,900. ¿Qué quiere decir ese aumento del impuesto de renta? Que la compañía aún no ha pagado 6,900, que acumuló ese impuesto para pagarlo posteriormente. Entonces, lo que realmente se pagó fue 143,100 que tenemos por acá y que ponemos de forma negativa. Ese impuesto de renta pagado. Ese es el análisis para el impuesto pagado. Y con esto concluimos todo lo relacionado con las operaciones del negocio, porque aquí ya
totalizamos el flujo de efectivo generado de las operaciones. Ese es el total que la compañía generó en sus actividades de operación. Y después de realizar esto, podemos proceder con las actividades de inversión. En las actividades de inversión nos vamos a centrar en todo lo relacionado con la compra-venta de activos a largo plazo, que serían los activos no corrientes o inversiones. Entonces, vamos a analizar eso. Por el momento, habíamos dicho que habíamos analizado hasta acá. E iremos subrayando igualmente y analizando cada uno de los puntos que nos vamos encontrando información adicional. Aquí tenemos una inversión y como vimos por acá, esto se relaciona con una actividad de inversión. Entonces, vamos a ver qué nos dice el punto 2 sobre las inversiones a valor razonable con cambios en resultados. Nos dice el punto 2, la disminución en las inversiones corresponde a la venta originando la ganancia en el estado de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que esta disminución de la inversión se debe a una venta de una inversión. Ese es el costo de la inversión que se vendió. Y además, por esa inversión se generó una ganancia que encontramos en el estado de resultado integral. Entonces nos están diciendo aquí que se vendió y es por eso que a veces resulta muy útil o muy importante visualizar cada una de estas transacciones como un asiento contable. ¿Qué quiere decir esto? Que lo podemos plantear de esa forma para saber cuánto fue el efectivo que se medió en esa transacción. Entonces, la inversión que salió o cual la empresa se desprendió tenía un costo de 62,300. Hubo una ganancia por 33,000 en esa venta de inversiones. Por ende, la compañía en esa transacción recibió efectivo por 95,300, que es la suma de ambos, el valor de lo que vendió y la ganancia que obtuvo en esa venta. Y eso lo llevamos al estado de flujos de efectivo como como un cobro en la venta de inversiones de forma positiva. Vemos esa transacción o esa primera transacción que nos mencionaron ahí. Ahora bien, ¿qué sigue? Sigue lo relacionado con los terrenos. Nos dicen que hay un punto que analizar en los terrenos. Dice el punto 3. La variación del terreno corresponde a una compra al contado, que es bastante sencillo. Nos dijeron que se compró terreno al contado y esa variación de 45,000 que vemos por acá fue al contado. Entonces esos 45,000 van al estado de flujo de efectivo, negativo porque fue una compra. Entonces lo trasladamos. ¿Qué sigue? Seguimos analizando actividades de inversión. Cada una de esas actividades de inversión vamos a ir analizando. De momento, cada una de esas transacciones las hemos ido trasladando y hemos ido haciendo asientos para visualizar esas transacciones. Aquí también hay que tener mucho cuidado porque existen movimientos implícitos. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos digan que ocurrió una venta o una compra en un activo de propiedad, planta y equipo, pero que nosotros tendremos que analizar. Entonces iremos viendo si en alguno de estos casos hay movimientos implícitos. Vamos hacia el punto 4 con lo relacionado a los edificios. Dice que los edificios nos mencionan lo siguiente. Se relaciona al punto 4 y también al punto 7, que es un documento por pagar a largo plazo. Entonces nos dicen, se compró un edificio por 620,000, firmándose un documento por 120,000 y el resto se pagó en efectivo. Aquí nos vamos a detener en esta parte para analizar lo siguiente. Se compró el edificio por 120,000, entonces el 620,000, el edificio aumentó por 620,000, pero de los cuales 120,000 fue un documento por pagar y el resto se pagó en efectivo. Entonces, 500,000 fue un pago por esa compra de edificio, que es una actividad de inversión. Entonces, llevamos al estado de flujo de efectivo ese pago por compra de edificio que fueron 500,000 en este caso.
Ahora bien, nosotros tenemos que poner mucha atención aquí y visualizar si hubo o no un movimiento implícito, porque puede ser que no se justifique la variación a través de ese movimiento. Entonces, veamos lo que estamos mencionando acá. Edificios tenía un saldo inicial de 520,000, pero hubo una compra por 620. Entonces, su saldo debería ser, uy, su saldo debería ser de 1,140,000, pero vemos de que su saldo no fue de 1,140,000, su saldo fue de 1,096,000. Cuando nosotros no podamos eh, justificar la variación a través de una transacción que sí nos están diciendo, quiere decir que hay un movimiento implícito. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros, a partir de la transacción que sí tenemos, no pudimos justificar esa variación de 576,200 en el edificio. Entonces quiere decir que hay que hacer un análisis adicional para descubrir el monto de esa transacción implícita. Entonces seguimos en este punto y hacemos ese mismo análisis. En el edificio, su saldo inicial fue de 520,000. Hubo una compra, lo que dejaría el saldo de la cuenta de edificio en un saldo previo de 1,140,000. Sin embargo, nuestro saldo final no es de 1,140,000, es de 1,096,200. Quiere decir que si nuestro saldo en este caso es menor, hubo una venta. La empresa vendió edificio con un costo de 43,800, que es la diferencia entre el saldo previo y el saldo final real que tenemos. Entonces, ¿qué nos falta analizar por acá? Porque cuando se vende un edificio o se vende un activo de propiedad, planta de equipo, este tiene asociado una depreciación acumulada. Entonces, tendremos que descubrir o analizar cuánto es la depreciación acumulada del edificio que estamos vendiendo para así saber su valor en libros y así saber cuánto se recibió en esa venta. Entonces, vamos a hacer un análisis similar. La depreciación acumulada del edificio inicialmente comenzó el año con 116,600. A esa depreciación acumulada nosotros le tenemos que sumar o añadir el gasto del periodo, para así obtener su saldo final o el saldo que debería haber después del gasto del periodo. Entonces, necesitamos sumarle el gasto de depreciación del periodo. Sin embargo, ese monto no lo tenemos por separado, porque nos dijeron por aquí que el gasto total por depreciación es de 90,000. Sin embargo, aquí en el punto siguiente, el punto número 5, nos mencionan algo importante. Nos dicen, la variación del equipo corresponde a una compra y la variación de la depreciación acumulada de equipo corresponde al gasto de depreciación del año. ¿Qué quiere decir esto? Que esta variación de la depreciación acumulada de equipo de 46,000 corresponde a la depreciación acumulada de este año por el equipo. Entonces, de los 90,000, 46,000 son para el equipo y el resto sería para el edificio, que serían en este caso 44,000. La diferencia, aquí el gasto de depreciación total menos el gasto por depreciación del equipo. Entonces, el saldo previo que deberíamos tener es de 160,600. Sin embargo, ese no es el saldo que hay final en el estado de situación financiera. El saldo final es de 141. La diferencia entre ambos responde o justifica la reversión o la depreciación acumulada que nosotros damos de baja asociada a la venta de este activo. Entonces, vamos a plantearlo en la forma de asiento. Nosotros, como la compañía, nos estamos desprendiendo, estamos vendiendo un edificio que tenía un costo de 43,800,000. La depreciación acumulada de ese edificio es de 19,500. Lo acabamos de calcular. Además de eso, tenemos que ser muy cuidadosos y analizar si hay alguna ganancia o una pérdida en esa venta. Y eso lo vemos en el estado de resultados. Aquí podemos ver que hubo una pérdida en venta de edificios, asociada en este caso a la información que nosotros tenemos por acá o que estamos analizando. Quiere decir
que además de la venta de edificio que se hizo, esa venta se hizo a un precio superior a su valor en libros. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor en libros, por ejemplo, de ese edificio era el siguiente: el costo menos la depreciación acumulada. Y como hubo una pérdida, en este caso de 15.000, el precio, el precio de venta de ese edificio fue de 9.300. Eso fue lo que se recibió por esa venta. Y esto o este cobro irá al estado de flujo de efectivo como un cobro de forma positiva. Entonces seguimos analizando, o ya analizamos en este caso dos transacciones que habían relacionadas con el edificio. Una transacción que nos estaban dando de forma explícita y otra que surge del análisis como una transacción implícita. Ahora bien, vamos con el equipo. En el equipo nos dicen lo siguiente: la variación del equipo corresponde a una compra al contado. Es decir, esta variación fue una compra al contado. Esto da un asiento de la siguiente forma: 430.800, que es la variación del equipo, contra bancos, que fue el precio que se pagó por ese equipo. Y este desembolso va al estado de flujos de efectivo como un pago por compra de equipo. Entonces, lo llevamos en negativo. Y además nos dicen que la variación de la depreciación acumulada corresponde al gasto del año. Este fue el asiento por la depreciación, pero eso ya lo hemos analizado anteriormente. Entonces, ¿qué más nos queda por acá? Nos dicen que hay una patente y que esa patente se analiza con el punto 6. La variación de la patente corresponde a la amortización del año. La amortización ya la habíamos ajustado, entonces no hay una adquisición y no hay una venta. La variación de 21.000 se justifica con este gasto de 21.000. Entonces no hay algún otro elemento adicional que analizar, y vemos que hemos analizado acá cada uno de los activos no corrientes y de las inversiones. ¿Qué falta por acá? Y hay que tener mucho cuidado. Nos dicen que los intereses cobrados son actividades de inversión. Esta inversión que tenemos aquí nos está generando intereses. No hay un interés por pagar dentro de los activos corrientes, pero como no hay un interés por cobrar, perdón, un interés por cobrar en este caso, en los activos corrientes no hay un interés por cobrar, quiere decir que el ingreso por interés que tenemos por acá se cobró en su totalidad. Entonces llevamos esos 28.000 al estado de flujos de efectivo como un cobro de intereses. Los 28.000 de intereses ganados son intereses cobrados porque no hay un aumento ni ninguna disminución en el interés por cobrar. Y así podemos totalizar los flujos de efectivo de las actividades de inversión, que en este caso nos da negativo, por ende es un flujo usado en las actividades de inversión. Por último, tenemos las actividades de financiamiento, donde analizaremos todos los pasivos financieros de la compañía, esos pasivos no corrientes y las cuentas de patrimonio, las variaciones que hubo en las cuentas de patrimonio. Entonces, vamos a ver qué hay por acá y por supuesto los dividendos, que son actividades de financiamiento que se derivan de actividades de financiamiento. Aquí tenemos o vamos a observar los dividendos. Primero, vamos a observar cómo calcular la cantidad de dividendo que fue pagado, y eso se hace a través de la relación que tenemos con las utilidades o que tienen los dividendos con las utilidades retenidas. Entonces, el punto número 11 nos dice lo siguiente: la variación de las utilidades retenidas corresponde a la utilidad neta y al dividendo declarado en efectivo. Es decir, que las utilidades retenidas se corresponden, o la variación que hayan tenido, la diferencia que hayan tenido, responde a los cambios en la utilidad neta y los dividendos. Entonces vamos a analizarlo de la siguiente forma. El saldo inicial de las utilidades retenidas es de 950.000. A eso hay que sumarle la utilidad neta del periodo.
¿Cuánto fue la utilidad neta? Fue de 289. Entonces, el saldo que debería tener las utilidades retenidas después de la utilidad neta es de 1.239.000. Las utilidades retenidas más la utilidad neta serían 1.239.000, pero ese no es el saldo final. El saldo final es de 1.120.000 y lo tenemos por acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como lo mencionaron por acá, esa diferencia corresponde a los dividendos. Entonces, los dividendos declarados es la diferencia entre el saldo previo o el saldo que debería haber después de sumar las utilidades retenidas y el saldo final. Se declararon dividendos por 118.000. Sin embargo, no se pagaron todos en su totalidad y esto nos damos cuenta porque hubo un incremento en el dividendo por pagar. Es decir, si el dividendo por pagar está aumentando, quiere decir que nosotros como compañía no estamos pagando aún ese dividendo, lo pretendemos pagar en un futuro. Entonces, en este caso, le restamos al dividendo declarado ese aumento en el dividendo por pagar para así saber que lo que realmente se pagó fueron 96.000 en ese periodo. El resto se pagará posteriormente. Entonces, ese dividendo pagado por 96.000 lo llevamos al estado de flujos de efectivo, restándolo. Ahora bien, ¿qué otros elementos tenemos por acá? Ya analizamos los dividendos y ya analizamos ese cambio en la utilidad retenida provocada por esos dividendos. En el punto 7 ya habíamos analizado que hay un aumento en el documento por pagar. Ese aumento se debe a la compra o a la adquisición que se había hecho por acá de ese edificio. Entonces ese aumento no corresponde a una entrada de efectivo, sino que fue para financiar edificio. Entonces esos 120.000, pues es una transacción relevante, sí, pero una transacción que no involucró efectivo. Por eso ponemos una nota al pie que dice, hubo edificio adquirido por financiamiento por 120.000. Eso es una nota de una transacción de actividad de financiamiento que no fue en efectivo y que la norma pues nos llama a eh, revelar esa nota. Ahora bien, ¿qué otro elemento analizamos por aquí? Los bonos por pagar en el punto 8. Dice el punto 8, se realizaron redenciones anticipadas de bonos los cuales se habían emitido a su valor par. Entonces se realizó una redención, no nos están diciendo que hubo una pérdida o una ganancia en esa redención, y como los bonos se habían emitido a su valor par, entonces tampoco hay una prima o un descuento asociado, entonces la variación se debe a esa redención. Esos 50.000 quiere decir que como la empresa está redimiendo sus bonos, está desembolsando efectivo y deshaciéndose o dando de baja la deuda de esos bonos, porque los está redimiendo. Entonces, un pago por esos bonos redimidos de 50.000. Ahora bien, ¿qué otro elemento nos queda? Una emisión de capital social. Se emitió capital a un valor de 1.000 y como dentro de las cuentas de patrimonio no vemos una prima o un descuento en acciones comunes, quiere decir que esas acciones se emitieron a su valor nominal. Entonces, las acciones valen 1.000 cada una, se vendieron 850. Su total recibido por esa emisión es de 850.000 como un efectivo recibido en emisión de acciones. Ahora bien, dice el último punto que tenemos por acá por analizar, el capital social o el capital adicional pagado. Dice que hay un punto 10 que analizar por acá. Dice, los accionistas hicieron un aporte adicional en efectivo. Entonces ese aporte es lo correspondiente a esa diferencia. Entonces esos 119 los llevamos como un incremento del efectivo en el estado de flujos de efectivo. Y así terminamos la sección de operación y esto lo sabemos porque no nos queda ningún elemento que analizar dentro del estado de situación financiera. Y además de eso, ya analizamos cada uno de los puntos de información adicional a través de asientos para
resolver cada una de estas secciones. Una vez tenemos la sección de operación, de inversión y de financiamiento, sumamos cada una de esas secciones para obtener el flujo neto de efectivo, que puede ser un aumento neto del efectivo, puede ser una disminución. En este caso, la suma de esos tres elementos nos dio un aumento de efectivo. Y ese aumento tiene que ser igual a la variación que tuvo el efectivo en ese periodo. Entonces, la variación del efectivo fue un aumento, pasó de 198 a 323. Ese aumento fue por 124. Debe ser igual o debe conciliar con lo que tenemos por acá como aumento neto. Ahora bien, el saldo inicial del efectivo más ese aumento neto nos da el saldo final. Tiene que ser igual al saldo final del estado de situación financiera que tenemos por acá. Y vemos que es verdadero y son iguales y el estado de flujos de efectivo no cerró perfectamente, recordando la nota por esas transacciones relevantes de actividades de financiamiento e inversión que no son en efectivo. Entonces aquí les dejo la solución de esta práctica. Muchas gracias.